Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo update. En este caso, como bien saben, estos updates son a formato de podcast, a manera de hablar largo y tendido, sin demasiada edición, sin cortes de películas, series de anime que esté viendo en este momento, o bueno, para charlar de cosas en general, ¿no? Para tener un poco más de cercanía de parte mía en el canal y que también puedan saber qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy haciendo, incluso actualizaciones respecto al canal. Y rápidamente quiero decir que había avisado que no iban a haber videos en el canal hasta nuevo aviso, pensando que, bueno, la cosa iba a estar un poco más complicada de lo que ya está, ¿no? Pero bueno, por otro lado, tengo que admitir que es como una salida a mi cerebro, a mi mente, de poder dejar de pensar en todas las cosas que están pasando ahora mismo en mi vida y en lo que puede ser mi contexto país, de los cuales no voy a indagar, no voy a explicar demasiado y tampoco voy a dar explicaciones hasta nuevo aviso, básicamente. Así que nada, simplemente quiero hablar hoy, discutir hoy, ya habiendo terminado la temporada de La Casa del Dragón y que ya yo le había hecho un video, un update, le dediqué un update realmente hace muy poco, hablando de los primeros 4 o 5 episodios más o menos y hablando un poco de lo que me estaba pareciendo, ¿no? De lo que me estaba resultando, ya habiendo visto en su momento la primera temporada y yo estando viendo al día prácticamente sí, todos los domingos, la salida de los nuevos episodios de La Casa del Dragón. Y bueno, ya también siendo, no digo un ultra fan, pero bueno, al final me vi todo Juego de Tronos y me la he visto un par de veces, incluso salteadas algunas temporadas por verlas con otras personas, para acompañar a otras personas en el camino de los 7 reinos, ¿no? Y una cosa curiosa que me pareció ya hablando de todo esto, y advierto una vez que voy a hablar, como dije, con spoilers, o sea, voy a hablar de todo lo que me ha parecido, con cosas en concreto, así que si estás viendo esto es bajo tu propio riesgo y bajo tu propio, ¿sabes?, intención de ver esto. Y como decía, una de las cosas que me pareció curiosas de esta temporada e incluso el final de temporada es que mucha gente se quejó del final de temporada, que el último capítulo vendría siendo algo así como un tráiler, un repaso de algunas cosas que se van a venir y que todavía no han llegado, ¿no? Porque son cosas que van a terminar sucediendo en la tercera temporada. Y la verdad sea dicha, hay mejores y peores episodios de final de temporada, pero tenemos que tomar en cuenta que la primera temporada se hizo con la intención de generar lo que ha generado, que es que se hayan prácticamente, no estoy diciendo que se haya hecho ya confirmado, pero que prácticamente ya se hayan confirmado que va a ser un total de 4 temporadas y que HBO esté dispuesto a hacer las 4 temporadas sin ni siquiera saber había terminado, cómo iba a ser el rating un poco de esta segunda temporada. Y es que normalmente también suele pasar de que las temporadas de por medio puedan bajar un poco más el nivel, ¿no? Y también hay que entender que la primera temporada tiene una serie de ideas, una serie de personajes y una serie de cosas que se van a ir desarrollando y que se desarrollaron de la manera que se hicieron para hacer mucho más entendible, mucho más rápida también la transición. Porque realmente yo no me he leído los libros, pero por lo que han dado a entender en la segunda temporada es que el verdadero, vamos a decir, contenido de La Casa del Dragón es la que estamos viendo ahorita en la segunda temporada y que vamos a seguir viendo y que va a seguirse desarrollando en la tercera temporada. Y que la primera fue un poco para ponernos en contexto y también para hacernos entender todo este, vamos a decir, pasado que estamos viendo, cómo ha influenciado el presente de los personajes que estamos viendo en esta segunda temporada. Y por buena parte, realmente me pareció un episodio muy bueno el último capítulo de esta segunda temporada. Un capítulo donde podemos ver cómo se definen más todavía estos dos bandos, a pesar de que se diluyeron un poco durante la segunda temporada, porque
también hay que tomar en cuenta que la diferencia que tenemos con La Casa del Dragón y Juego de Tronos es que en La Casa del Dragón sí es verdad que hay personajes ajenos a la familia Targaryen que tienen que ver o que influyen en los acontecimientos y los eventos que van pasando. Pero el grosso de todo esto, los pilares de esta historia al final son los Targaryen. Y que al final también, pues, como lo vimos en la primera temporada, con asuntos de personas que no tienen tanto que ver, puede ser los Hightower, pero que al final todos los acontecimientos pues venían siendo de la misma familia y los mismos problemas de familia que tienen. Y que al final la Casa del Dragón va de eso, de la Casa del Dragón, de los Targaryen. Y que eso es lo que fuimos viendo también durante toda esta temporada, esta segunda temporada en concreto. Y que también vamos viendo precisamente el desarrollo de muchísimos personajes como pueden ser Sobre Todo y que cobraron muchísimo más protagonismo durante estos últimos capítulos, estos últimos episodios, que son básicamente toda esta generación que son, por ejemplo, Aegon, Aemon, Elena, Jace, Baela, toda esta generación de jóvenes que tienen que ver con la historia, pero que obviamente, vamos a decirlo, no se han ido desarrollando tanto porque precisamente tuvieron poca presencia durante la primera temporada, o que no es que tuvieran tan poca presencia, pero sí es verdad que no los vimos tanto en acción. Que por ejemplo, Aemon se ha vuelto un personaje muy importante de la segunda temporada, viendo el cómo sus traumas infantiles y todo ese maltrato entre comillas o bullying o bueno, sí, traumas que podemos decir que tiene reprimidos de su infancia, los estamos viendo reflejados ahorita en la segunda temporada, el cómo poco a poco ha ido creciendo esa ambición de querer hacer las cosas a su modo y de dejar liberar toda esa ira que tiene por dentro. Por otro lado, también vemos como Aegon, tras no querer ser rey, luego querer ser rey por otra parte, porque cuando era joven se supone que no quería cumplir con las, vamos a decir, normas de ser un príncipe, ¿no? Pero que luego siendo rey quiso hacer básicamente lo que quería. Y que tristemente, por otro lado, también te das dando cuenta de que no tiene mucho que ver el hecho de que seas rey, porque se dio cuenta en el camino de que a veces el ser rey es simplemente estar sentado en el trono y darle órdenes a 2 o 3 personas, pero realmente los que dirigen el reino son otros. El hecho de ser rey es simplemente beber y tener mujeres y andar acostado durmiendo todo el día prácticamente. Cuando las demás labores las encargan de hacerlas son el consejo real. Que bueno, las vimos por ejemplo en Juego de Tronos con Robert Baratheon, por ejemplo, de que le dejaba todo a su mano. Se lo dejó todo a Ned en un momento dado. Y que también como centro de la historia vamos viendo también durante todo el desarrollo, y esto es algo que también yo comenté en el otro video que hice, el cómo la historia, entre otras cosas, de Rhaenyra y Alicent se van definiendo aún más como adultas a través de esta historia de guerra, de conflicto, porque sí es verdad que antes tenían sus conflictos, vamos a decir, familiares, ¿no? Debido a su situación, al hecho de que Alicent se hubiera convertido en la madrastra de Rhaenyra, pues por ese lado vamos viendo como a lo largo de esta historia, pues como había dicho, por ejemplo, Alicent es desplazada poco a poco desde el inicio, desde que Aegon ya no la tomaba tanto en cuenta, pero de vez en cuando, bueno, pues ella se hacía presente, pero él igual hacía lo que él quería. Y que luego con Aemon vimos el desplazamiento total de ella, del hecho de que, bueno, ya en la corte no cumples una función realmente. Y en el momento en el cual ella se da cuenta de que ella siempre estuvo haciendo todo lo que se esperaba que ella hiciera, ¿no? Nunca pudo hacer lo que ella quería realmente para ella o para su vida. Que ahora, fuera del peso de ser la esposa del rey, fuera del peso de tener que formar parte del consejo real, pues se va dando cuenta de cuáles son sus verdaderos deseos, sus verdaderas ambiciones, y también dándose cuenta de que ahora es libre, entre comillas, ¿no? De darse cuenta del hecho de que ella es capaz de decidir por sí misma y buscar lo que ella quiere y no solo lo que el reino desea.
que al final lo vamos viendo cuando visita a Rhaenyra y le ofrece, digamos, un acuerdo de paz, entre comillas, de acabar con todo de manera pacífica y llegando ella al reino cuando King's Landing esté básicamente descubierto, para que de esta manera ella pueda ingresar al castillo y tomar control del trono de hierro. Y de esta manera, pues, obviamente del reino, entre comillas, obviamente. Que al final, pues, por un poco la movida, el movimiento, Rhaenyra se ve reacia, que Rhaenyra es un personaje que también, como yo dije desde el principio de esta segunda temporada, pues empieza con un duelo, puesto que Luke había muerto a manos de Vhagar y de Aemon, y que eso generó en buena parte que su consejo real no le tuviera fe, que no le tuviera confianza y que no la respetara como dirigente, dado que obviamente ella estaba de luto, que obviamente necesitaba un momento para pensar, y que además durante ese periodo de tiempo Daemon se enfrasca en irse a Harrenhal y hacer las cosas como él quería, ¿no? Y que vamos viendo durante toda la temporada cómo ella batalla por ser madre, que ella es muy difícil, el pelear por ser la reina que ella quiere ser, pero al mismo tiempo teniendo que cumplir un poco con esas, vamos a decir, no sé si necesidades, peticiones, para que su consejo al final la termine respetando, porque hay cosas que ella, aunque no quiera hacerlas, las va a terminar haciendo, o las va a querer, o las va a tener que hacer, perdón, para que su consejo la respete a ella. Y que muchas veces ella se ve entre la espada en la pared, entre si yo quiero hacer esto, ella sabe que muchos de su consejo no van a respetar el hecho de que ella sea reina, sino que siguen incluso poniéndole, digamos, pruebas de alguna manera para que ella demuestre que es la reina que todos se merecen, ¿no? Y que todos quieren, que todos desean. Que por una buena parte Rhaenys es uno de esos pilares en los que ella se apoya durante la segunda temporada, hasta el momento en el que ella dice, mira, aquí tengo que tomar yo la cuestión por las manos, porque obviamente no estaba Daemon, Rhaenyra no iba a mandar a Jace a una muerte probablemente segura, y a Baela mucho menos. Entonces al final termina siendo Rhaenys con Meleys a enfrentarse a Fuego Sol, a Sunfire, ¿no? Que es que se llama en inglés, al dragón de Aegon, y al final también enfrentarse a Vhagar, cuando al final, bueno, terminaron cayendo Meleys y Sunfire, y aparentemente Vhagar quedó herido. Y de esta manera también un poco el poder de Rhaenyra queda mermado dentro del consejo, puesto que no tiene apoyo prácticamente de nadie, que incluso Jace empieza a hacer cosas por su lado, yendo a visitar a la gente de las Torres Gemelas en las Riverlands, y negociando con ellos además para que los Stark puedan cruzar del norte al sur. Y de esta manera también Rhaenyra empieza a tomar acción por su parte y termina haciendo sus cosas, digamos, a las espaldas del consejo, puede ser de alguna manera, pero ella siendo la reina, pues no hay que desmeritar o no hay por qué quejarse al respecto, siendo precisamente la reina. Cuando tienes que tomar decisiones, las tienes que tomar y punto. Ya es otra cosa que los demás los tomen a espaldas de la reina, ¿no? Y que poco a poco, pues, las cuestiones, ella se da cuenta de que el consejo básicamente no va a estar siempre de su lado y que muchas veces ella tiene que tomar el toro por los cuernos. Y que incluso hay un punto donde termina cacheteando a uno de sus consejos, si no me equivoco, porque se pasa de la raya y ella se ha dejado realmente aplastar, en cierto sentido, por el consejo, que es, aunque no lo creamos, hay como una similitud, hay un pequeño símil respecto a lo que le pasa a Aegon, de que por mucho que él quiera tomar decisiones, el consejo toma decisiones sin él, y que por otro lado, pues con Rhaenyra es igual, pero con Rhaenyra hay cierto respecto respecto a las cosas que se hacen, ¿no? De que esperan a la orden de ella, pero de igual manera es como que ellos son una traba para ella y ella no puede hacer lo que quiere. Por lo cual, bueno, poco a poco, gracias también a la maestra de susurros, que siempre se me da el nombre de ella, que la termina rescatando de alguna manera, que le da libertad y que ya termina volviendo, y al final, bueno, hay cosas ahí de por medio, que la termina apoyando de alguna manera y le termina dando sentido, le termina dando
ideas para que ella pueda seguir desarrollando lo que ella quiere, porque al final una de las cosas que Rhaenyra desea es conservar la paz y que no hayan tantos muertos, no hayan tantas bajas. Pero una de las cosas que ella termina aprendiendo capaz por las malas, que es viendo cómo Rhaenys tuvo que caer, el hecho de que Luke tuviera que caer, y que capaz mucha más gente haya tenido que caer, por no decir la palabra que empieza con M y termina en Uerte, es el hecho de que en la guerra obviamente van a haber pérdidas. En la guerra no vas a llegar a un punto donde todo el mundo sea feliz y que nadie vaya a caer en combate. Entonces eso es justo de las cosas que ella le dice al final, que termina por fin entendiendo. Yo creo que una de las cosas que termina pasando durante esta segunda temporada es el hecho de que Rhaenyra comprenda lo que es ser reina. Y segundo, ser reina no solo para las buenas, sino también para las malas, de tomar decisiones duras, de tomar decisiones difíciles y de a veces incluso tener que sortear la línea roja de cosas que le dijo Jace, por ejemplo, el hecho de que, mira, ¿cómo vas a hacer que gente que sean unos bastardos o que ni siquiera tengan linaje Targaryen sean capaces de manejar o de cabalgar dragones, ¿no? Y que ella le da igual con tal de ganar el trono. Hay un punto donde ya es simplemente una cuestión de orgullo también, de tener precisamente, o sea, tener tanto orgullo como persona individual que dejas de lado tu orgullo Targaryen para decir, es que yo tengo que demostrar, porque esa es una de las cosas que ella también se ha quejado, de que ella se saben los nombres de todos los lores de todo Westeros, pero que ella nunca le dieron una espada y que no sabe pelear. Entonces hay obviamente decisiones de guerra, decisiones de combate que no está segura, que pide consejo, pero que precisamente su consejo no es como que la aconseje demasiado bien, la verdad. Y que ahí pues al final termina llegando un poco la mano salvadora de Daemon, que termina siendo iluminado y poniendo rodilla en piedra, en tierra, y decir, es que esto es más grande que nosotros, que esto es una de las cosas que termina pasando también en Juego de Tronos gracias a Jon, y que él descubre el hecho de que los caminantes blancos vienen y tal, y por fin deja de lado su orgullo, como imbécil que es, la verdad, y entiende que Rhaenyra es quien debe gobernar por la visión que llega a tener. Que una de las cosas que me pareció muy locas es que pensé que esas visiones eran unilaterales, ¿no? Y que terminas dándote cuenta de que en realidad es como un nexo, una cosa extraña. Esto parece ya Shingeki no Kyojin, donde incluso se conecta y habla con Elena, y Elena ya yo sabía que estaba teniendo visiones o que veía cosas, no sabía qué tipo de cosas, pero que veía cosas, y que aparentemente también ella tiene esa capacidad de visión, y que de alguna u otra manera pues tienen algo que ver con el cuervo de tres ojos. Y una de las cuestiones que me llegué a preguntar era que si el cuervo de tres ojos incluso podía llegar a ser un Targaryen, porque el que nos mostraron en Juego de Tronos precisamente es muy mayor, ¿no? Ya es muy viejo. Entonces, y el que nos muestran en esta visión es muy joven, pero tiene el pelo blanco, entonces podría ser fácilmente un Targaryen. Y siguiendo con la narrativa de Rhaenyra, pues ella llega al final, y cuando se encuentra con Alicent, pues la misma Alicent le dice el hecho de, es que, o sea, por mucho que tú quieras evitar las pérdidas en esta guerra, pues igual las van a ver, igual vamos a tener conflictos, igual hay gente que va a tener que caer, y que aunque no lo parezca, da la impresión, en cierto modo, de que eso que vimos empezar en la primera temporada, ese círculo o esa conexión tan profunda que vimos en ambas, y luego incluso yo viendo algunos videos te das cuenta de los paralelismos que hicieron con este último capítulo a escenas de ellas dos hablando cuando eran jóvenes de la primera temporada, y te das dando cuenta de cómo conectan y cómo vuelven a tener una conversación sincera, y que por mucho que también tengan en cuenta los contextos de la situación que tienen en, digamos, este último capítulo de la segunda temporada, hablan por lo menos de tú a tú, sin tener, vamos a decir, abiertamente. Que no es como pasa como cuando Rhaenyra se mete en King's Landing y termina abordando a
a Alicent cuando estaba rezando en el Septum, que como que hablan un poco entre dientes, con la voz baja, apuradas, sin poder dejar claro qué es lo que realmente desean, y ahí pues teniendo obviamente el tiempo y la oportunidad de poder hablar abiertamente una con la otra, pues se dejan claras un montón de circunstancias y un montón de intenciones. Sobre todo la de Rhaenyra, de ya entender que la guerra es dura, la guerra van a haber pérdidas, y en la guerra solo puede haber un vencedor. No puede dejar a nadie vivo. O por lo menos nadie que pueda retarla o que pueda poner en disputa su reclamo al trono. Por lo cual ella dice, mínimo, Aegon va a tener que caer. Que luego al final nos damos cuenta de que toma la opción de Larys y termina escapando con él. Lo cual me pareció, por lo menos, o sea, por un momento llegué a entender que no iba a suceder y luego aparentemente funciona, aparentemente pasa. Igual que el hecho de que Elaena al final dispusiera de volar en Dreamfire y al final, o sea, dan a entender que ella es la que acompaña al ejército a la guerra, a invadir Harrenhal. Y que no sabemos bien dónde está Aemon, que fácilmente podría haberse quedado en King's Landing para cuidar el castillo con Vhagar, y que capaz la intención de invadir o de llegar con los otros dragones a King's Landing pues puede terminar en un combate bastante interesante. Y, o sea, hay cosas que obviamente me dejó por el camino. Esto es más bien un macro resumen de personajes que yo creo que tuvieron mucho más relevancia durante esta temporada, porque hay cosas como pequeños puntos, como puede, bueno, también el desarrollo de Corlys con sus dos hijos bastardos, con Adam y con el otro que no me acuerdo cómo se llama. Lo peor es que me sé el nombre del actor, que se llama Abubakar, perdón, pero no me sé el nombre del personaje, es raro. Que lo hace muy bien en realidad, porque dan a entender eso, el hecho de que por lo menos él no espera nada de Corlys, siendo su padre, entre comillas. Y que Adam, por otro lado, sí esperaba, capaz no la redención o el favor de su padre, sino más bien el hecho de él entender de que él quería hacer algo más grande con su vida y o sea, que él tenía un propósito capaz más grande que ser carpintero o pescador, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, Daemon desaparecido prácticamente toda la temporada. Una de las pocas cosas que se entiende es el hecho de que deja de ser tan desgraciado y que empieza a asumir un poco el hecho de que hay pecados que él comete que tiene que pagarlos de alguna manera, tiene que le llega el karma, ¿no? Y que tienes que también al final terminar entendiendo que mira, tú también ahora eres el príncipe consorte, entonces también muchas cosas que tú hagas tienen un impacto grandísimo. Y que por mucho que tú desees la corona, el peso de la corona a veces es muy aplastante, incluso para aquellos que no desean la corona. Y ya, o sea, yo creo que una segunda temporada bastante interesante, planteando un montón de cosas, el desarrollo de muchos personajes. Yo creo que va planteando sobre todo los puntos sobre las IES de las alianzas, de quién está con quién, y los planteamientos un poco del cómo va a estar no estructurada la guerra, pero sí un poco los frentes que vamos a tener, porque incluso vemos el cómo los piratas también salían con los de King's Landing, entonces vamos a tener capaz un enfrentamiento en mar contra los Velaryon, perdón, y que se puede dar unas cosas interesantes, porque además también tenemos ahora un montón de dragones de ambos bandos que se pueden pelear entre sí, y también, bueno, personajes que no sé, por ejemplo el caso de Ulf me parece de muy dudoso honor, de muy dudoso interés en combatir, por mucho de que se la dé de que, ay, sí, es que yo voy a ir a pelear, ¿sabes? Es un poco bueno. El hecho de que se llama Rena, puede ser, la hermana de Baela, se consigue un dragón salvaje. También yo dije, bueno, niña, o sea, te acabas de conseguir un dragón salvaje, ahora a ver cómo coño haces para domarlo, ¿no? Que esa es la otra. Y por otro lado, sí entiendo que la gente se quejaba del hecho de
que bueno, con la muerte de Luke se iba a prender el zaperoco, que iba a haber una locura, iba a arder Troya básicamente. Pero también tenemos que entender que precisamente esta temporada Rhaenyra es la que trata, entre comillas, de mantener la paz a pesar de toda esa ira que pueda tener por dentro como madre, y que sabe que hay cosas que no puede hacer a la ligera, ¿no? Y que incluso luego le terminan saliendo mal porque mandan, o sea, entre comillas mandando a Daemon, que Daemon hiciera tal, y luego terminan matando al hijo de Aegon. No le resulta bien, y es más, pone en contra al pueblo de ella. Y entonces ahí es donde se da cuenta de que capaz la venganza no es el camino, y que incluso haciendo lo que va a hacer, pues tiene, o sea, en ese momento ya entiende que no hay cosas que no puedes hacer si es que, ¿cómo se dice? Si no es que no vas a dar el golpe, para que me entiendan. De esta manera, si tú haces algo, obviamente, muy bajo, muy malo, muy horrible, pero igual sigues en la disputa por el trono, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque eso solo lo va a utilizar, en este caso lo utilizó Aegon, como la asesina de niños, o la asesina del príncipe, o algo así, o la asesina de bebés, creo que le decían, para desmeritarla en frente del pueblo, ¿no? Esto ya era como una pelea política casi. Mientras que si tú haces algo como eso, pero terminas de degollarlo y de extenderte en el trono de hierro, eres tú la que mandas. Y no importa lo que piense el pueblo, tú vas a ser la única en disputa. O sea, va a ser literalmente el pueblo capaz levantándose contra ti, pero tú siendo ya la reina y teniendo chorrocientos dragones para defenderte, básicamente. Y que mientras ahí está en la disputa, es casi eso, como una campaña política en la cual, si vas a tomar decisiones, tienen que ser decisiones que te ayuden a ti, que te sumen a ti, por mucho que puedan ser de dudosa procedencia, y que en el contrario no las pueda utilizar para favorecerse a él, sino más bien para las acciones que tú tomes también les sirvan para desmeritar al contrincante. Yo sé que esto es como un macro resumen todo loco, casi como si esto fuera geopolítica, pero es un poco lo que me va dejando, y realmente me gusta también que hayan personajes que se van desarrollando un poco, como puede ser también, no te digo, el hecho de Luke, hay estos personajes nuevos como Adam, Ulf, el martillo de hierro, que ahora no me acuerdo cómo se llama este hombre, el de la barba. El ver más dragones también, porque decíamos, coño, tantos dragones que se supone que tienen, ¿y dónde están coñamente metidos? Y te das cuenta de que, oye, hay unos cuantos que estaban escondidos bajo una montaña, básicamente. Y que más bien hace como más interesante esto, porque vamos pasando de una primera temporada donde era prácticamente una novela venezolana, donde todo el rollo era de la misma familia metidos en un castillo, de cosas, de conversaciones palaciegas y de discusiones palaciegas, así como, ¿sabes? De palacio, literalmente, en un pasillo ahí te consigues a la otra, le dices 4 cosas, le dices, no, que tú, que tu mamá, que la otra, y después se arrechan y se van cada una para su lado. Y de donde incluso te vas dando cuenta del hecho de que aborda en esta segunda temporada el hecho de que, bueno, cada uno tiene su, digamos, su centro de comando, que en este caso son Dragonstone y King's Landing, que prácticamente no están a nada de distancia, la verdad. Pero que obviamente cada uno teniendo las defensas que tiene, pues no es como que sea fácil llegarle. Por ejemplo, no es fácil llegar a Dragonstone a no ser que tengas una armada de barcos, por ejemplo, porque no puedes llegarle por tierra, como pasa con King's Landing. Y que, por otro lado, vamos viendo eso, el cómo cada uno va tratando de conseguir los reinos, los lores que van a estar a su favor, y el cómo se van estructurando, cómo se van armando estos ejércitos. Y que incluso hay que pensarlo, en Juego de Tronos llegó a pasar, pero de manera muy lenta. O sea, iban pasando las temporadas y cada uno era como, bueno, estoy contigo, pero estoy con el otro, pero estoy contigo, pero estoy con el otro. Y que al final, duramente, o sea, se llegó a dar ese enfrentamiento afuera de las puertas de King's Landing. Y ya incluso después de haberse cargado los caminantes blancos. Así que yo creo que aquí en la tercera temporada hay posibilidades de que se dé un enfrentamiento grande. Sí, que capaz va a ser una cosa a nivel película, no lo creo, porque hay que recordar que esto sigue siendo una serie. Las series creo yo que no obviamente van a tener el mismo presupuesto que tienen las películas.
Y hay que pensar también en el hecho de que, bueno, mientras más largas sean las guerras, más, ¿sabes? Más gente necesitas, más tomas necesitas, más CGI también necesitas para los dragones. Entonces, yo creo que lo van a tratar de hacer de la manera más inteligente posible. Y también hay que tomar en cuenta que yo no me he leído los libros, pero que a lo que nos tiene acostumbrados George R.R. Martin con todas las series, o el cómo han ido adaptando todas las series de George R.R. Martin en Juego de Tronos y en La Casa del Dragón, siempre hay muchas discusiones, muchos momentos para hablar, hay otros momentos en los que no son tanto de hablar, pero son muy cortos, son muy estrechos. Yo creo que lo más largo que llegamos a tener de un combate podía ser algo así como la Batalla de los Bastardos, yo creo que todo el mundo se acuerda de eso, pero que por ejemplo en el inicio de la guerra del norte contra el sur, en aquellos momentos donde Robb se supone que estaba logrando avances en la guerra con ciertos ataques furtivos y tal, eran prácticamente escenas en las que ya había terminado el combate. Y que obviamente son peleas de transición. Capaz a no ser que la pelea sea muy, muy, muy importante, no vamos a ver, ¿cómo se dice? No vamos a ver una escena de combate demasiado extensa. Y nada, yo creo que eso es todo. La verdad es que es una segunda temporada que me gustó. Una segunda temporada que me dejó en plan... eh, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sabes? Ahora es como... em, o sea, literalmente, ¿qué carajos ahora tengo que esperar hasta 2026 para ver una nueva temporada? Y voy a tener que esperar. Pero con un último capítulo que estaba lleno con muchísimo simbolismo, sobre todo esa última escena donde Rhaenyra está como atrapada bajo todo el peso o atrapada bajo toda su historia de Targaryen, ¿no? Que son todos esos pergaminos y que cuando hacen el cambio de toma, del cambio de escena, perdón, y van a Alicent exactamente en el mismo sitio, pero justo en un risco con todo el mar y todo el cielo y la libertad, ¿sabes? De no tener ya el peso de tener que estar formando parte de la familia real y que el hecho de cómo pesa la corona y el que no es fácil tampoco ser líder o ser rey y que incluso siendo el magnífico rey de paz que llegó a ser Viserys para todo su reino, pues precisamente él no fue una persona que tuviera mucha paz, porque tristemente su familia estaba todo el tiempo conflictuada y todo el tiempo peleándose y con una tensión horrible, y que al final incluso fue un poco triste para él porque él deseaba tener una cena en familia con todos ¿sabes? En paz y con cariño, y tristemente el hecho de tener la corona era algo que todos deseaban y que no les permitía estar en paz de alguna manera. Y ya, yo creo que es todo. No, no tengo más nada que agregar. Como digo, muchísimas gracias a la gente que está viendo este tipo de videos, que ve este tipo de reseñas o de podcasts que hago hablando sobre lo que me parece o lo que estoy viendo o cómo llega a ver ciertas cosas. Y que en este caso, pues, La Casa del Dragón, la segunda temporada, pues, tengo que admitir que la recomiendo. O sea, es que es difícil poder recomendar a día de hoy una serie, sobre todo una serie que no está terminada como esta y que está en desarrollo, pero es una serie medianamente corta larga, porque la primera temporada son 10 capítulos, la segunda son 8, y que, bueno, poco a poco las puedes ir viendo sin complicarte demasiado en el tiempo, puesto que todavía estaremos esperando hasta 2026 para una nueva serie y que bueno, por lo menos tenemos el spin-off que va a salir en 2025 del Caballero de los Siete Reinos, que no tengo ni puta idea de quién es, pero que seguramente va a estar guapo. Serán, creo que supuestamente son 4 o 5 capítulos lo que está confirmado que veremos y que pues nada, es un mundito, un universo que espero trabajen mejor que Juego de Tronos, sobre todo con el final de la última temporada de Juego de Tronos, sabiendo que, bueno, La Danza de los Dragones, pues ese libro ya está escrito de principio a fin, y que de alguna u otra manera, puesto que es una antesala, es una precuela de lo que conocemos de Juego de Tronos, pues ya sabemos bien más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y cómo continúa la historia sin necesidad de saber quién es el que tal y quién es el que cual. Y que yo precisamente no me quiero leer nada y no quiero saber nada porque no me quiero spoiler. Realmente es divertido el cómo te cuentan la historia y el sorprenderte con las cosas que van sucediendo y las cosas que van surgiendo. Sin más, espero que les haya gustado y si no, pues lo siento.
Pero si te gustó, puedes dejar un like que yo lo vea para saber que quieres que traiga más de este tipo de contenido y también para apoyar el canal y que se recomienda a más personas. También te puedes suscribir para no perderte nada del contenido que subo y nos vemos en un próximo video. Cuídense el dulce, que Winnie Pooh anda suelto. Chao.